Bienvenidos, bienvenidas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que puedan ver este devocional en línea, todos son muy bienvenidos. Bueno, dicho sea de paso, creo que lo mencioné alguna vez, pero no es tan malo a veces recordar, porque sé que algunos no pueden ver la transmisión a través de YouTube. Estamos saliendo no solamente en vivo y en directo aquí en nuestro canal, sino que también estamos saliendo por Facebook en nuestro grupo de Osana en línea. Esto por si no pueden conectarse a través de YouTube porque no tengan la aplicación, porque a veces los teléfonos no abren en YouTube. Estamos saliendo exactamente en este momento en vivo y en directo por Facebook. Bueno, habiendo dicho esto, seguimos pensando, meditando sobre estos personajes que no se dice mucho de ellos y hicieron parte de la historia de la fe, especialmente en el momento de la crucifixión del Señor. Bueno, aquí en Lucas 23, verso 50, que es el pasaje que hemos estado usando toda esta semana, y mañana hablaremos un poco de Lucas 24, para terminar esta serie. En Lucas 23, verso 50, nos habla de José de Arimatea, un miembro del Sanedrín judío, algo así como miembro de la junta directiva de estos judíos que lo único que pretendían era que la ley se enseñara de la manera correcta y obviamente se aplicara también de la manera correcta. Eran muy religiosos y bueno, todo lo que ustedes ya han sabido produce la esclavitud religiosa. La influencia, la mala influencia, la conexión con la política, con la idolatría, y si hay idolatría, donde hay idolatría también hay inmoralidad sexual. Bueno, este hombre hacía parte de ese equipo rígido, esta junta directiva que guiaba a los judíos, especialmente con el tema de la ley mosaica. Bueno, él particularmente había decidido creer en Jesús de manera secreta, en primer lugar por todo lo que representaba que una persona con una muy alta posición, que se supone debían estar contra este protestante que estaba alborotando a la gente diciendo que era el Cristo, a él no le convenía, era un riesgo, y él decidió inicialmente creer en él, pero también hacerlo de manera secreta por prudencia. Bueno, lo digo de una manera comprensible, hay países en los que tú no te puedes identificar como cristiano porque cualquiera puede sacar un revólver, ¿verdad? O asesinarte en público o en privado, y la ley te apoya porque no aceptan para nada ni a Cristo, ni al cristianismo, ni nada que tenga que ver con la palabra del Señor, que son aquellos países que son ateos, ¿verdad? Donde manda el comunismo. Bueno, estoy dando esta explicación tan solo para que entendamos por qué inicialmente aparece aquí que José de Arimatea había creído en el Señor de manera secreta. Cuando el Señor Jesús es crucificado, pues obviamente él no estuvo de acuerdo, sus opiniones eran contrarias y no estuvo de acuerdo con esa decisión de sentenciar al Señor a que muriera de esa manera, su crucifixión. Y claro, cuando una persona era crucificada, los cuerpos los dejaban allí en la cruz hasta que llegaran los animales y terminaran de devorarlos. Bueno, esa era la costumbre, era lo que la religión promovía, pero si llegaba algún familiar o si llegaba algún amigo, podía hablar con Pilatos o con alguno de los líderes del ejército romano para que les permitiera llevarse el cuerpo y darle sepultura, ¿no? Ponerlo en una tumba. Bueno, José de Arimatea habló con Pilatos y le pidió permiso para bajar el cuerpo de la cruz y llevarlo a un sepulcro, a una tumba. Bueno, cuando lo bajó de la cruz, lo cubrió, porque recuerden que
habían desnudado al Señor y lo llevaron a una tumba, pero la tumba era una tumba prestada y el dueño era José de Arimatea. Y lo puso ahí en calidad de préstamo de su tumba, porque se supone que todos debían ser conscientes que el Señor había muerto, pero que el Señor resucitaría. Entonces lo puso allí, mire lo interesante, en calidad de préstamo, porque él sabía que el Señor iba a resucitar. Bueno, lo puso en la tumba que era de él, de José de Arimatea, pero era una tumba donde solo se ponían personas importantes, es decir, que tuviesen una muy alta posición o reconocimiento entre el pueblo. Y él, en un acto de honra al Señor en quien había creído, lo llevó a su tumba, le prestó su tumba, que solamente era para personas importantes, pero que también tenía la seguridad de que el mismo Jesús en quien había creído y que vio morir, le había dicho que él resucitaría al tercer día. Por eso, la tumba, como regularmente se hace en los pueblos, uno compra su terrenito y pues la idea es que uno se va a quedar allí para siempre, pero resulta que al Señor se le dio en calidad de préstamo porque a él se le había dicho que al tercer día resucitaría. Bueno, a José de Arimatea terminaron metiéndolo en la cárcel y doliéndolo a través de latigazos, lastimándolo y bueno, lo que es el castigo por causa de la fe. Entonces aquí es donde uno se hace una pregunta y donde quiero compartirles en este momento como perla, como tesoro en relación a lo que hizo José de Arimatea, que inicialmente no se ve como un gran héroe de la fe, pero sí es un tremendo héroe de la fe por este acto de honra que él tuvo con nuestro Señor. La pregunta es, ¿por qué lo hizo? ¿Qué tenía él que enredarse con ir a hablar con Pilatos y quedarse con el cuerpo del Señor, ponerlo en su propia tumba y bueno, todo lo que tenía que ver con llevar al Señor al sepulcro, a la tumba? Porque eso lo delataría y eso representaría para él cárcel y obviamente la agresión violenta, dolorosa que tendría que atravesar, no se sabe si murió en la cárcel por causa de tantos golpes que le dieron. No se dice nada exactamente sobre eso, pero lo que sí se dice es que José de Arimatea sufrió mucho en consecuencia a este acto de honra que él hizo con el Señor, de tomar su cuerpo, ponerlo en su tumba, ¿verdad? Donde solamente se podían poner personas muy importantes. Hay tres razones por las cuales un genuino creyente hace cosas como esta. La primera de ellas porque creyó genuinamente en Cristo Jesús como Dios. Recuerden que no es lo mismo creer en el Señor como un salvavidas, que cuando te estás ahogando corres y lo buscas, o como un apagador de incendios, ¿no? Que uno solamente llama a los bomberos cuando se te está quemando la casa. No. Una cosa es creer en el Señor como quien me ayuda cuando tengo problemas, pero otra cosa es creer en el Señor reconociéndole como Dios. Es decir, Señor, voy a creer en ti independientemente de si me vas a ayudar o no. Mi responsabilidad, la fe genuina, no es creer por tener más milagros o una fe agigantada que produzca milagros. No, la verdadera fe es creer en Jesús como Dios independientemente de cómo me vaya a responder. No lo vayan a olvidar. Y José de Arimatea tuvo una fe genuina. Y cuando yo tengo una fe genuina en Cristo Jesús como Dios, ¿sabes? Jesús te libera de la religiosidad. Jesús te libera de la política. Jesús te libera de cualquier influencia de pensamiento pagano, mundano, inmoral, de lo que sea. ¿Cuántas personas, por ejemplo, piensan o han pensado si dejan la religión se van a condenar? Y lo interesante es que creer en Jesús significa que ya no tenemos religión, sino una relación de amor con Él. ¿Cuánta gente no hay pensando que de acuerdo al gobernante
que gane en las elecciones, ellos serán felices o les va a ir mal. Y saben, nosotros no dependemos de la política ni de los políticos. Nosotros no dependemos de las amenazas de nadie. Es verdad que estamos atravesando momentos en la historia donde hay muchísimos rumores de guerra, que si sube el dólar, que si baja el dólar. No, nosotros no dependemos de eso. Cuando yo vengo a Cristo Jesús, genuinamente, no solo me voy a encontrar con un Dios en quien puedo creer, en quien debo creer, independientemente de cómo me vaya a responder, pero la gran verdad es que Él me va a liberar de toda aquella basura que los demás han puesto en mi corazón, porque entonces en el único que yo voy a confiar es en Él y en lo que Él dice. Pero saben, en tercer lugar, ¿qué aprendemos de José de Arimatea? Que aunque el camino que estemos atravesando no sea el que hemos esperado toda la vida, al final, y lo digo con mucha frecuencia, no importa lo que estemos atravesando en este momento, mientras nosotros estemos caminando de la mano con nuestro Señor, siempre vamos a encontrar una bendición en algún momento para cada uno de nosotros. Bueno, los quiero mucho. Les envío un gran abrazo. Que el Señor nos bendiga hoy de manera excelente a cada uno de nosotros. Nos vemos mañana.